El 7 de octubre de 1913 ocurrió algo que cambiaría el mundo de la automoción para siempre. Y digo más, fue un volver a nacer para este mundo. Este día de Ford abrió su planta de Ford en Detroit, donde comenzó a fabricar en serie el Model T. Bien, hoy vamos a hablar de cómo fue evolucionando la industria del automóvil a lo largo de los años y cómo actualmente los robots la están revolucionando. Así que comenzamos. Bien, así esta historia que comenzó el 7 de octubre de 1913 acabó con el nacimiento de el sistema de producción en serie y, ya que lo inventó Ford, pues se acabó denominando Fordismo. Bien, es algo que se estudia en historia pues en cuarto de la ESO más o menos. Bien, este proceso denominado Fordismo fue el que creó la popularización del automóvil, el que hizo el automóvil más accesible para cualquier persona de clase media. Bien, esta historia es algo que prácticamente todo el mundo conoce y que lo que la gente no sabe es que el proceso de producción en serie no fue Ford el primero que lo llevó a cabo. Si bien nos acordamos siempre de Ford porque fue el que lo puso a mayor escala, pero a menor escala, 12 años antes, el proceso de producción en serie ya estaba gestado. Bien, así antes de que Ford abriera su planta en Detroit, Ransom Oils había diseñado un sistema que le permitía sextuplicar la producción en su fábrica de Oldsmobile. Bien, aunque debido a las dimensiones de esta fábrica, que era una producción con mucha menor serie, había sido el primer creador de la producción en serie, pero nunca se le llegó a reconocer tanto como a Ford. Al final siempre nos acordamos de Ford y de su Model T. Bien, de tal forma, el sistema de producción de Ford multiplicaba los beneficios, porque además Ford contrataba a personas mucho menos cualificadas de lo que se necesitaba antes, porque cada persona se especificaba en una tarea muy concreta. Bien, además, a fin de crear un mejor sistema de producción y a fin de crear nuevos consumidores de sus propios productos, Ford multiplicó el salario de sus trabajadores. Pues principalmente para eso, para que sus propios trabajadores pudieran comprar sus productos, los coches de Ford. Bien, de tal forma Ford sentó las bases de una industria cuyo crecimiento es exponencial actualmente. Se ha impulsado de una manera exuberante hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que vamos por la tercera e incluso la cuarta revolución industrial, en la que los robots están tomando gran parte, así que vamos a verlo. Si bien el nacimiento de la producción en serie con Ford sentó las bases de la primera revolución industrial y creó la industria 2.0, actualmente los robots toman totalmente las fábricas y son prácticamente ellos los que sueldan, pintan y llevan los productos hasta la cadena de montaje. De tal forma, ya que tienen tanta importancia en la industria de la automoción, vamos a ver un poco su historia. Bien, y es que para hablar de la historia de los robots nos tendremos que remontar antes de la década de los 40. Bien, en esta década los ingenieros diseñaban humanoides que pretendían que tuvieran cierta ocupación en una casa, prácticamente como esclavos de metal. Bien, esto nunca llegó a ser realidad hasta un par de años después, hasta unas cuantas décadas después, y en ese momento era pura ciencia ficción. Pero ya se especulaba un poco con esta idea. Bien, la historia de los robots, o por lo menos del término, se remonta unos años antes, a 1920, cuando nace una serie de ciencia ficción, que aún así pronto llegará a ser realidad. Bien, después de la década de 1920 se construyen numerosos prototipos muy simples, un mero engranaje, movía la cabeza, los brazos, podía incluso hablar, pero eran cosas muy simples, pero que ya empezaban a tratar con el tema de los humanoides. Bien, en 1950 el archiconocido Isaac Asimov escribe las 3 reglas de los robots, que todos nos sabemos, ¿verdad? Bien, a pesar de ser pura ciencia ficción,
increíblemente muchos ingenieros que actualmente están desarrollando la inteligencia artificial tienen ciertas bases en estas leyes, que bien, repito, son pura ciencia ficción. Bien, en 1961 General Motors comienza a utilizar los primeros brazos robóticos en sus fábricas. Bien, son primeros brazos robóticos que poco a poco muchas marcas irán desarrollando los suyos propios. Sí, Nokia, Kawasaki, BMW y Fiat comienzan a crear sus propios servidores robóticos para incrementar la productividad en las fábricas. Bien, en 1981 la friolera de 6.000 robots trabajaban ya en las fábricas niponas por los poco más de 300 que trabajaban en las británicas. Bien, en este momento la primera ministra británica decidió que ya era hora de ponerse al día en el tema de los robots, por lo cual eso fue lo que hicieron. Y así fue cuando muchos trabajadores empiezan a sentir un resquemor, porque parece que los robots están tomando popularidad y empiezan a tener miedo por sus trabajos. Y entra en juego el primer punto negativo de los robots. ¿Y los humanos? ¿Dónde entran? Bien, de tal forma, para 1981, la década de los 80, los robots ya están metidos de lleno en las fábricas. Bien, y los robots y los humanos estaban saliendo cada vez más rápido. Bien, los robots aumentaban la productividad, no cobraban, no se ponían en huelga. ¿Qué más querían los empresarios? Bien, ahora una vez visto esta historia, esta fase desde que se creó la producción en serie hasta el punto en que toman popularidad los robots, vamos a ver un poco qué tipos de robots trabajan en las industrias. Bien, el primero es el robot cartesiano. Son robots que se posicionan mediante 3 articulaciones lineales, como este que estaréis viendo por aquí. Bien, generan movimientos perpendiculares, de acuerdo con los 3 ejes de coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Son sobre todo buenos soldadores y colocadores. El segundo tipo es el robot industrial SCARA, creo que se pronuncia, que es un tipo de robot que también se desplaza en los mismos planos que el anterior, pero con un eje final en el plano Z, que permite hacer que la herramienta final del brazo se pueda girar. Bien, son buenos robots sobre todo de ensamblajes. El siguiente es el robot industrial cíclico. Bien, que si los anteriores tenían una postura determinada para realizar una posición, es decir, si querían llegar a esta posición, solo lo podían hacer mediante una sola postura. En cambio, este robot puede contar con diversas posturas para una misma posición. Es el caso de un brazo humano. Yo, si quiero llegar aquí, puedo tener aquí, aquí o estar así. Bien, de esto se trata el robot cíclico. Como ya os dije, su funcionamiento se puede comparar con el de un brazo humano y son de los más usados en la industria del automóvil. Ya veis, cualquier vídeo de cualquier fábrica aparecen infinidad de brazos robóticos soldando, pintando, transportando piezas, moviendo piezas, etc. Y después tendríamos los robots industriales de 6 ejes que tienen mucha más libertad de movimiento y son los más recientes y los más usados en la robótica colaborativa, de la que hablaremos luego. Y por último, los más específicos y sobre todo usados en laboratorios y talleres muy particulares son los robots de doble brazo, que con una enorme precisión pueden realizar tareas muy complejas, al igual que un humano. Bien, así que ya sabemos un poco la historia de los robots, de dónde vienen todos, qué tipos, pero ahora, ¿cómo se programa, no? Porque al final es la pregunta del millón. Yo puedo contratar a un humano que solo le tengo que dar una poca formación y él ya sabe realizar una tarea, o puedo tener un robot pero tengo que programarlo. ¿Y cómo lo hago? Pues bien, esta pregunta es algo que lógicamente, específicamente, no la podría responder en un vídeo porque sería eterno. Así que, bien, vamos a hacer un ligero resumen. Si miramos a grandes rasgos, el proceso de programación de un robot consiste en algo prácticamente similar al proceso de creación de cualquier aplicación electrónica, un programa informático. Bien, ahora sí, tenemos varias maneras de programar un robot. Y la primera sería la programación guiada o directa, donde el operario interviene guiando al robot manualmente, es decir, que con el brazo
lo guías y el robot recuerda ese movimiento y es capaz de repetirlo continuamente. Es algo muy utilizado en la industria y en los robots colaborativos. Sobre todo, es algo muy cómodo si el operario cuenta con poca cualificación, de ahí que sea muy usado en los robots colaborativos. Y como ya os dije, el robot es capaz de a posteriori repetir esa tarea de forma indefinida, algo que para cualquier operario común resultaría muy pesado. Después también tenemos la programación indirecta, la programación textual, que es la programación que todos nos imaginamos cuando vemos una película de ciencia ficción, líneas y líneas de códigos ilegibles. Pues bien, esto es prácticamente lo que se utiliza para la mayoría de industrias, digamos, profesionales, donde sin necesidad de tener el robot a mano y mediante líneas de texto de programas y de códigos que pueden ser comunes como Python, C++ o otros muchos, o pueden ser específicos de ese robot. Pero bien, mediante esta programación el robot puede realizar aplicaciones mucho más concretas y con un mayor rango de precisión. Además, en esta programación se pueden incluir las variaciones del entorno con sensores, leyendo sensores que tenga el robot, cosa que no se podía hacer con la otra programación. Os dije, si hablamos de programación textual, tenemos diferentes lenguajes de programación para entendernos con el robot. Tenemos los típicos, el Python, el C++, pero después cada marca que crea sus robots generalmente también crea sus propios lenguajes de programación, lo que hace muy difícil que sea algo estándar. Pero bien, ahora hemos visto que Ford prácticamente estuvo metido de lleno en la primera revolución industrial, cuando pasamos de una industria muy primitiva a una industria 2.0 donde las máquinas empezaban a tener popularidad. Después, con la llegada de los robots, entramos en la industria 3.0 donde los robots tenían mucha importancia. Pero ahora parece que estamos introduciéndonos de lleno en una nueva revolución industrial, donde el Internet de las cosas, los robots colaborativos, la digitalización, la inteligencia artificial están tomando cada vez más importancia. De tal forma, como ya os dije, un punto interesante para la industria de esta nueva revolución industrial es la robótica colaborativa, donde un robot podría comenzar a interactuar con humanos, a realizar tareas colaborando con los humanos, que eso es algo impensable si hablamos de los grandes y peligrosos brazos robóticos que trabajan ahora en las industrias. Así, el mundo de la robótica colaborativa ha visto un gran avance a lo largo del tiempo, desde el momento en el que se crearon los robots para automatizar las tareas como soldar, pintar, pasando por la incorporación de sensores de seguridad, pues por ejemplo, si se acerca un humano que el robot se detenga, hasta que se crea una mayor capacidad de movilidad con los robots de 6 ejes y, por último, la incorporación de sistemas de percepción y desarrollo de tareas colaborativas. Con todas esas innovaciones acabamos llegando a robots que perfectamente pueden interactuar con humanos y realizar las tareas más pesadas y más repetitivas. Bien, así estos nuevos robots están llevando a cabo resultados impresionantes y poco a poco estaremos viéndolos en las industrias, reduciendo así las tareas que tienen que realizar los humanos, así incluso reduciendo los costes para los empresarios. Pero todo esto está muy bien desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista del empresario, pero siempre habrá que tener en cuenta el punto de vista del trabajador. Y es que, ¿qué pasa con todos los empleados que antes soldaban, que antes montaban, que antes transportaban las piezas, que antes pintaban? En fin, ¿qué pasa con todos esos trabajadores? O que antes trabajaban una docena de trabajadores en una tarea que ahora con la robótica colaborativa se pueden reducir a 4, a 6, a 2. En fin, ¿qué pasa con esos empleados? Pues bien, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, las grandes empresas buscan un beneficio económico, por lo cual el robot siempre va a salir infinitamente más rentable. Ya os dije, ni cobra sueldo, ni se pone en huelga, ni se queja, trabaja 24 horas, en fin. Y es que quienes trabajan realizando actividades
repetitivas y poco cualificadas no tardarán y no están tardando, no están ahora mismo, están siendo sustituidos por robots. Y es que cada vez se introducen más y más con tareas que antes realizaban humanos o un grupo de humanos y que ahora lo realizan o menos o ninguno. Bien, ¿esto es malo? Lógicamente sí, pero siempre desde el punto de vista que lo veas. Y es que a lo largo de los años hemos sobrevivido, lógicamente, a numerosas revoluciones industriales y nuestro nivel de vida ha aumentado. Nadie querría estar ahora en el punto previo a la primera revolución industrial, porque en ese punto no había ni máquinas, las tareas eran muy pesadas, en fin. Y aunque en ese momento mucha gente tenía miedo por la incorporación de las máquinas en los sistemas de producción, hemos avanzado y hemos llegado a numerosas tecnologías y ahora cada vez más las tecnologías se están incorporando y lógicamente se encontrará algún modo para que esas personas menos cualificadas acaben teniendo un cierto puesto de trabajo. Y de cualquier manera, cada vez el mundo va buscando personal más cualificado. Y no voy a decir que todos los empleados que se van de las fábricas queden compensados con nuevos puestos de trabajo de ingenieros, que probablemente no sea así. Pero al final, la revolución, esta nueva revolución que estamos sufriendo es necesaria y positiva. Y necesitamos que tareas que antes estaban siendo realizadas por humanos, ahora sean realizadas por robots, porque sin duda mejorará mucho la producción y estoy seguro de que a la larga tendrá beneficios. Bueno, pues después de este vídeo con todos estos datos sobre los nuevos robots, sobre las nuevas aplicaciones de la robótica en la industria, que espero que os haya gustado, espero que os haya parecido entretenido y por supuesto estamos de lleno en una nueva revolución industrial y cada vez más puestos de trabajo de personas no cualificadas estarán siendo sustituidos por robots que traerán detrás puestos de personas más cualificadas. Y que eso ya ha ocurrido previamente en todas las revoluciones industriales, por lo cual toca acabar superándolo. En fin, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado entretenido y solo me queda deciros que si os ha gustado le deis a me gusta, si no me gusta, lo suscribáis, os deis a la campanita y todas esas cosas. En fin, hasta la próxima, cuidaros.